Finalmente, los dueños de Javier Milei tienen la ley que escribieron y le mandaron a presentar, y diputados y senadores votaron, que es una ley que, para resumírselos, elimina derechos laborales y promueve derechos para las multinacionales. Se puede resumir en ese tuit. Y que a mí me gusta mucho pensar un poquito qué país puede dejar esta ley si sigue vigente durante mucho tiempo. Yo ya les dije que creo que los sectores de la oposición tendrían que estar sentados hoy ya escribiendo el proyecto de ley que no solo derogue esta ley, que eso sería bastante fácil, sino que piense en todo lo que esta ley va a destruir y cómo hay que reconstruirlo. Es un proyecto de ley que promueva la industria, promueva las pymes, promueve el trabajo, recomponga derechos laborales, etcétera. Y eso lleva tiempo y hay que trabajarlo. Ahora, a mí todo esto me hace acordar, primero, un libro que les recomiendo mucho, es un clásico de la literatura y de la ciencia política, se llama Utopía. Es un libro de Tomás Moro, que lo escribió en el año 1516. 1516. Hace más de 500 años y tiene una vigencia notable. De ahí viene la palabra utopía. El libro es una suerte de libro espejo. Hay una mitad del libro donde Tomás Moro crea un mundo que se llama Eutopos, donde suceden un montón de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero la primera parte sí viene al caso, que es que describe aquella Inglaterra pre-revolución industrial, en donde hay una frase que se aplica a hoy, que es: en esa Inglaterra pre-revolución industrial, contaba Tomás Moro, las ovejas se comían a los hombres. Las ovejas se comen a los hombres. Esa es la frase que está en el libro. ¿Qué significa las ovejas se comen a los hombres? Obviamente las ovejas no son carnívoras y no comen hombres. Significaba que en esa etapa del desarrollo del capitalismo, las ovejas cada vez ocupaban más lugar en el campo y expulsaban a las personas que vivían ahí hacia los suburbios de las ciudades. Y como esas personas llegaban a las ciudades y en las ciudades no había trabajo para todos, terminaban conformando un ejército de mendigos que necesitaban justamente de la caridad para vivir o terminar muertos en las calles. Y eso está explicado en el libro. Este libro, repito, tiene 500 años, generaba un problema, que era que el mendigo que había sido expulsado por esas ovejas, entre morirse de hambre y robar para comer, robaba para comer. Entonces tenían la discusión de qué hacemos con el mendigo que roba para comer. Bueno, la discusión, y miren la actualidad que tiene, ahora vuelven a insistir con bajar la edad de imputabilidad, agravar las penas, etcétera. Lo que resolvieron fue agravarla, el robo, con pena de muerte. Año 1516 estoy hablando. La pena de muerte era la pena que tenían por el asesinato. O sea, si vos matabas a alguien, tenías pena de muerte. Subieron el castigo para el que robaba y le pusieron pena de muerte también. Y obviamente no solo no solucionó el problema, sino que lo agravó. Porque alguien que robaba dejaba un testigo. Si mataba, no quedaba testigo. Y como la pena era la misma, mejor no dejar testigos. En el libro esto está muy bien reflejado en una discusión, y donde Tomás Moro cuenta todo esto para decir: el problema no es agravar las penas para los delitos generados porque las ovejas se comieron a los hombres y los mandaron a los suburbios sin laburo y sin nada que hacer, sino que la solución es generar trabajo. Y si vos generas trabajo, generas una sociedad más justa, y si generas una sociedad más justa, nadie roba, nadie mata, no necesitas endurecer las penas, y hay que ir por ese lado. Hace 500 años escribió esto. La solución es vía el trabajo. Obviamente esto no es un alegato anti-revolución industrial, por el contrario, o sea, la revolución industrial generó muchas condiciones para la producción masiva de un montón de cosas, entre ellas alimentos, y que nos permitió a la humanidad crecer, desarrollarnos, mejorar nuestros estándares de vida. Ahora, trayéndolo al presente, lo que se votó ayer en el Congreso es una ley donde las empresas se van a comer a los hombres. No todas las empresas, las grandes empresas, las multinacionales, las que van a venir
van a expulsar a millones de personas de sus lugares de origen, se van a quedar con muy poquitas para hacer economía extractivista. Esas personas van a venir a poblar, como hace demasiadas décadas pueblan los conurbanos de las ciudades, de Buenos Aires, de Rosario, y va a generar un montón de personas sin laburo, sin Estado que las contenga, y que van a tener que comer igual, y se las van a rebuscar también para comer. Entonces lo que se votó ayer, a mí me remite a la misma discusión que está en el libro Utopía de Tomás Moro, repito, publicado en 1516. En ese momento las ovejas de la Revolución Industrial se comían a los hombres, ahora las multinacionales de lo que se denomina ahora la Cuarta Revolución Industrial se están comiendo a los hombres. Y repito, no es un alegato contra revoluciones industriales porque las revoluciones que ya van, se calcula que esta es la cuarta, generan obviamente beneficios también. Pero hay que regularlas. Porque cuando no las regulás, terminan con más pobres, terminan con más violencia. La ausencia del Estado hace que avancen otros actores que, por ejemplo, no estaban en la época de Tomás Moro. Hoy tenemos el narcotráfico. Y cuando el Estado se corre de un lugar, entra el narcotráfico. Y lamentablemente, 500 años después, yo creo que el paralelismo vale. Lo que se votó ayer es un país donde las empresas se comen a los hombres, donde vamos a tener números de inversión, números de exportaciones, números macroeconómicos, aumento del PBI per cápita. Te van a decir, ¿ven que funciona? Sí, claro, pero cuando vengas acá y hagas la lupa, vas a tener un país que votaron ayer, en el cual por 30 años las empresas lo van a poder saquear sin ningún tipo de control. Y ese saqueo, en un país de 47 millones de habitantes, no va a ser para que esos 47 millones de habitantes se desarrollen. Va a ser para muy pocos. Y todos los que queden afuera van a seguir poblando y poblando y poblando los conurbanos de las grandes ciudades con todo lo que eso trae apañado. Lamentablemente eso es lo que se votó ayer, que las empresas, que las grandes empresas se coman a los hombres y a las mujeres. Perdón la frase, pero venía así del libro y espero que se entienda. Las empresas se comen a los hombres y a las mujeres. Hoy es el primer día, de hecho el gobierno está muy feliz con esta ley, las empresas van a estar muy felices con esta ley, los trabajadores no estamos felices con esta ley. Pero hay que aprender de la historia. No terminó bien en ese momento y no va a terminar bien ahora una ley que promueve esto, que las empresas se coman a los hombres, se coman a las mujeres, se coman a los niños, solamente por dinero. Así que de acá en adelante, insisto con esto, creo que el desafío ahora es dar vuelta a esta ley. Se puede, hay que trabajar, hay que hacer política. A la oposición, por lo menos en el Senado, le faltó un voto nada más. Un voto para que esta ley no saliera, en diputados un poquito más, y el año que viene hay elecciones y dentro de 3 años hay elecciones de nuevo, para que las empresas no se coman a los hombres, que tengamos empresas, que tengamos desarrollo, que tengamos planes de inversión, que tengamos regímenes de grandes inversiones, pero pensados en el desarrollo y no pensados en un sistema extractivista que lo único que va a generar es pobres, pobres y más pobres. Explicar los hechos.